Hola, buenos días. Aprovecho para decir antes del caso clínico de la fascitis plantar que ya tenemos abiertas las inscripciones para las plazas de nuestro curso anual de ecografía musculoesquelética, un seminario en miembro superior y uno en miembro inferior, que serán ya a partir de este septiembre. Aquí tenéis el póster, ¿vale? Un seminario miembro inferior primer mes de septiembre y después el de miembro superior en noviembre. Aquí está el profesorado y para más información os dejaremos un enlace con el programa del curso y para si queréis apuntaros y demás, ahí estará todo especificado. Sin más, os dejo con el caso clínico. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre la fascitis plantar, que lo he propuesto como un caso clínico, pero realmente en vez de explicaros solo un caso que haya tenido esta semana, por ejemplo, lo que voy a hacer es una recopilación de lo que es la fascitis plantar desde su anatomía, anatomía ecográfica, patología y sus variables. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de centrarme en un único caso, voy a explicar cómo suele darse la fascitis, cómo suele darse esta lesión tan frecuente y que tantos quebraderos de cabeza nos suele traer. ¿De acuerdo? Para empezar, decir que, bueno, en la nomenclatura oficial debería ser una fastiopatía plantar, pero bueno, he puesto este título porque es más fácil de encontrar para vosotros, porque es como se denomina más coloquialmente o más en el día a día. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar primero por un poco de anatomía, en diferencia con el resto de los casos, y os voy a explicar primero qué es la anatomía de la planta del pie, dividiéndolo en 4 o 5 capas desde más superficial a más profundo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera capa más superficial estaríamos con la piel y la grasa talar, almohadilla grasa plantar. Una vez rebasamos esto hacia profundo, ya tendremos, pues ya a nivel de tejidos ya eh, conectivos y musculares, lo primero que tendremos es la propia fascia plantar originándose en el tubérculo medial del calcáneo, dividiéndose en 5 haces cuando llega ya a la zona de los metas e insertándose debajo de la placa plantar, en la propia placa y también en la base de las falanges proximales de los 5 dedos, ¿de acuerdo? También tendremos, importante porque como diagnóstico diferencial a veces suele ocurrir, podemos tener las fascitis plantares laterales, porque tenemos una fascia de un origen un pelín más lateral que la fascia del cordón central y que se inserta en la base del quinto metatarsiano. Y podemos ver una fascitis tanto a nivel de origen a este nivel como a nivel insercional en el quinto meta. Pero bueno, ya son mucho más a cuentagotas las que nos solemos encontrar, pero importante saber que existen. Y luego también se describe una fascia plantar medial, pero no tiene una forma de cordón tal como las dos que hemos descrito anteriormente, sino que es más, se considera que es como la aponeurosis que recubrirá el abductor del primer dedo según la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel patológico, no será una que le demos tanta importancia. Si profundizamos una capa, ¿vale? Y ya entramos en la primera capa muscular, tendremos, aquí veis el corte de la aponeurosis de fascia plantar, y en esa capa profunda ya tendremos al flexor corto de los dedos, al abductor del primer dedo y al abductor del quinto dedo, íntimamente relacionado con la fascia plantar lateral, ¿vale? Tanto la fascia plantar lateral y el abductor del quinto dedo como la fascia plantar, el cordón central, el típico, en asociación con el flexor corto de los dedos, hay autores que dicen que no deja de ser una misma unidad, una misma entidad, ¿vale? Que recubre la musculatura. Y por eso hay debates si las fascitis plantares son fasciopatías puras o son más problemas de inserción del flexor corto, teniendo en cuenta que sea una misma cosa anatómicamente, de ahí el tema del espolón o del bony spur. Iremos comentando, ¿vale? Pero que sepáis que hay debate en ese sentido. Bueno, si vemos una capa todavía más profunda, la segunda capa muscular, ahí tendremos ya, pues bueno, tanto el corte de la fascia plantar como del flexor corto de los dedos nos aparecerán las ambas cabezas del cuadrado plantar, originándose en ambos lados del calcáneo e insertándose, es un músculo muy peculiar, en el tendón, ¿vale? Del flexor digitorum longus, ¿vale? Como veis aquí. Aquí también por el mismo lado llegará el flexor hallucis longus, haciendo aquí
el cruce o el nodo de Henry que se le llama, por lo tanto suele ser una zona típica de tenosinovitis por fricción entre ambos tendones. Porque a nivel de origen, el flexor lucis longus se origina en la zona más peroneal y en la membrana interósea, mientras que el flexor digitorum longus se origina en una parte más tibial, en la parte posterior de la tibia y en membrana interósea. Por lo tanto, el FHL, el flexor lucis longus, es más lateral en origen y el flexor digitorum longus es más medial en origen. Pero luego, en algún momento se tienen que cruzar porque el flexor lucis longus tiene que ir más medial al primer dedo y el flexor digitorum tiene que ir más lateral a los 4 dedos. Entonces, ese punto de cruce se da aquí, en el nodo de Henry, ¿vale? Y se da en esta segunda capa muscular. Como os decía, cuadrado plantar originándose con dos cabezas e insertándose en el propio tendón, por lo tanto es un tensor del flexor digitorum longus. Y, a su vez, otra curiosidad, desde los tendones del flexor digitorum longus nacen los lumbricales, como veis aquí, ¿vale? Que se insertarán luego en las falanges proximales. Vamos una capa más y aquí ya tenemos el flexor corto del primer dedo, el flexor corto del quinto dedo y el aductor del primer dedo con sus cabezas transversas y oblicua, ¿vale? Que ya es una zona que a lo mejor no nos importa tanto. Aquí también vemos ligamentos, el ligamento plantar largo y corto, pero bueno, son, yo creo, ya zonas anatómicas que no interesan tanto. Y luego ya la capa muscular más profunda, que una de ellas sería incluso ya desde dorsal, donde tendríamos los interóseos plantares, interóseos dorsales. Recordar que plantares hay 3 y dorsales hay 4, perdón, plantares hay 4 y dorsales hay 3. Y también tendríamos el tendón del peroneo largo, aquí, como viene desde el lateral, se mete hacia plantar en profundidad y se nos inserta en la base del primer dedo. Un día haremos también un caso clínico, una tenosinovitis de este tendón a este nivel plantar, ¿vale? Clásico dolor en esta zona que no sabemos muy bien lo que es, pues a veces puede ser una tenosinovitis de este tendón. Bueno, una vez visto la anatomía, vamos a ver ecográficamente cómo se ve la fascia plantar. Entonces esta es la imagen habitual, ¿no? Donde ponemos en longitudinal la sonda a nivel de la parte central y un poquito medial del talón y observaremos aquí toda la tuberosidad medial del calcáneo con toda esta grasa talar por aquí, aquí la inserción de la fascia plantar, que luego hablaremos de grosores, pero no debería medir más de 4 milímetros. El hecho de que tenga más de 4 milímetros es prácticamente patognomónico de una fascitis plantar. Por lo tanto, la medición en este caso, aunque no seamos muy fans de medir cosas de roturas y demás, en este caso en la fascitis sí que está validada esa medición. Por debajo tendremos todo el contorno del calcáneo en profundidad y aquí el flexor corto de los dedos, como podéis ver aquí. Si esto lo hacemos en un eje corto, si seguimos hacia proximal, aquí seguimos viendo cómo la grasa talar sigue aquí, pero en cuanto vamos entrando más hacia el arco hay menos grasa, por lo tanto la fascia plantar se hace cada vez más superficial. Por aquí nos sigue el flexor corto y a este nivel ya tendremos el cuadrado plantar, porque de inicio, como sale más lateral y medial, en la primera toma no lo teníamos. Ahí lo tenéis. En eje corto ahora sí, aquí tendríamos la tuberosidad medial del calcáneo. Todo esto es la grasa talar y aquí estará el eje corto, la inserción final de la fascia plantar. Aquí en este caso, esta sonda debería estar, está mal puesta, debería estar en eje corto o transversal, como lo veis. Y si hacemos una panorámica, esta es una imagen preciosa, volvemos a tener aquí calcáneo con su tuberosidad medial que baja aquí y llegaría hasta aquí. Esto es el cuboides, por lo tanto este es el ligamento plantar corto y este es el ligamento plantar largo. Aquí tendremos fascia plantar más profunda a nivel de talón por toda la grasa, más superficial a nivel de arco y hacia dedos. El flexor corto, que lo vemos aquí perfectamente, el flexor corto de los dedos, y el cuadrado plantar, que aquí no se aprecia fácilmente, pero este tendón es muy probable que sea el flexor digitorum longus y veis como el cuadrado va a como insertarse en este tendón. Aquí tendríais.
y aquí ya estarían pues ya flexores cortos y demás en longitudinal, pero bueno, nos centramos más en esta zona. Bueno, vamos con la patología de la fascia. Como no es un caso clínico, sino que voy a hacer una recopilación de cómo es la fascitis plantar, os voy a explicar signos y síntomas más típicos, que son dolor en la zona plantar del talón, sobre todo más hacia medial, donde está palpando esta imagen, ¿de acuerdo? El típico signo del dolor matutino, el first step pain, que se alivia tras unos pasos o minutos, es decir, cuando el paciente se levanta de la cama, el primer paso o los primeros pasos son mucho más dolorosos y se van disipando. También hay dolor al inicio de la marcha tras haber estado en reposo, es decir, que este first step pain puede ser tanto de levantarse de la cama al caminar, pero también después de estar un rato en reposo y al volver a caminar. A eso también unos autores le llaman la disquinesia posestática, es decir, el dolor después de haber estado parado. Se aboga que puede ser porque al haber estado la fibra con baja tensión durante un tiempo, ese primer paso que le produce mucho estiramiento y mucha tensión puede hacer que todas las fibras sensitivas, en ese caso, que están captando la sensibilidad del dolor, las activemos de manera brusca. También se dice que al haber estado parados aumenta el volumen de agua o de líquido edema que puede haber en la zona de la fascia, y esa presión puede inducir una presión que los receptores nerviosos traduzcan como dolor, pero bueno, no se sabe el caso. El caso es que hay dolor en el primer paso, y esto también es casi patognomónico de fascitis, ¿vale? Es la primera pregunta que siempre les hago a los pacientes. También el dolor puede aumentar con actividad prolongada, aunque os diga que los primeros pasos son dolorosos y luego se va disipando. El paciente que está mucho tiempo de pie, haciendo trabajos y demás, o caminatas, se les va empeorando también el síntoma. Probable que el paciente lo sufra durante meses, ¿vale? Esto es otra cosa que no nos tiene que llamar la atención, que nos diga, llevo meses con el dolor. Pues bueno, sigue pudiendo cuadrar con un signo de la fascitis plantar. Y no es un signo y un síntoma, pero sí que añadiría una pregunta que hago yo siempre, es que si trabajan con calzado de seguridad, porque también suele haber una asociación bastante directa. En cuanto a la exploración física, pues bueno, dolor a la palpación en esa zona dolorosa, ¿vale? Pero es una zona bastante bien delimitada, aunque hay veces que les suele doler ya también por tensión hacia el arco plantar. Suelen tener tensión acortamiento de la fascia, depende del paciente. También una posible limitación en la dorsiflexión de tobillo por retracción de toda la cadena posterior. Para eso está el test de Silverskjold, que mide qué retracción puede tener en esta cadena posterior, ¿vale? Entonces, si hacemos una flexión de tobillo con la rodilla a 90 grados y le hacemos una flexión dorsal que no vemos limitada articularmente, pero que cuando estiramos en la rodilla y el gemelo, esa flexión dorsal de tobillo nos disminuye, se supone que hay una señal de que hay acortamiento de gemelos. Y es por eso que hay situaciones en las que en fascitis plantares crónicas a veces se aboga por hacer las técnicas de alargamiento de gemelos, bueno, con técnicas descritas que ya hablaremos en otro momento, que son pues cortes a la saponeurosis de origen de los gemelos y demás, que bueno, no tengo mucha experiencia al respecto, pero están descritas, ¿vale? Y también, pues, otro signo de la exploración física es que hay una ausencia de signos inflamatorios externos. Como está tan profundo, es verdad que desde fuera casi nunca vemos una hinchazón, edema, tumefacción, etc. A nivel ecográfico, vamos a hacer una descripción de cómo podemos ver una fascitis. Entonces, lo primero, el engrosamiento de la fascia plantar. Es el signo más característico, ¿vale? El aumento del grosor, sobre todo en la inserción. Veréis que con fascitis plantares no insercionales también un aumento de grosor, pero lo que está estudiado y validado es que un grosor a partir de 4 milímetros, ¿vale? Superior a 4 milímetros. En la inserción se considera indicativo de fascitis plantar con una sensibilidad alta del 96 y especificidad del 100%. Entonces, siempre hacemos esta medición. Luego, en los casos, veréis que lo solemos medir. También se suele ver una hipoecogenicidad, ¿vale? Porque la fascia suele presentar una disminución de esa imagen fibrilar perfecta por esa degradación, no deja de ser
como una tendinopatía degenerativa, esto no deja de ser una fasciopatía degenerativa, ¿vale? Hay una pérdida de la calidad del colágeno, bueno, ya lo que ya sabéis, y eso se traduce en una imagen donde en vez de ver la fibra perfecta en ese patrón de sal y pimienta en eje corto, empezamos a ver ya una fascia más hipocogénica, más oscura, porque no tenemos esa estructura fibrilar normal y hay más contenido de agua y demás. Y de tejidos tipo pues mucopolisacáridos que ya no tienen esa fibrilaridad. También a veces podemos observar edema perifascial en los tejidos que circundan a la fascia, y a veces también esto hace que haya una contribución en que no veamos bien los bordes. También puede haber cambios vasculares que se pueden captar con el Doppler. Sinceramente yo no está descrito, pero no es algo que yo utilizo mucho porque no me da mucha exactitud y parece que está más descrito en fascitis muy agudas, más que ya en fascitis de larga evolución. Pero bueno, no es algo que yo utilice mucho, la verdad. También podemos encontrarnos calcificaciones y espolones, que esto podría ser un tema aparte, de un vídeo aparte, porque aunque no sean signos específicos, pueden detectarse calcificaciones intrafasciales en la propia fascia o espolones calcáneos, que no es lo mismo. Y antes de seguir, quiero hablar un poco de esto para que entendamos. Yo lo primero que le digo al paciente que me llega con el diagnóstico en una radiografía de espolón calcáneo y esa preocupación porque eso se le clava en la musculatura y demás, le digo que casi seguro que lo que habrá ahí es una fascitis plantar y que el espolón habrá estado de antes y seguirá estando. Yo no pongo en discusión que haya situaciones en las que el espolón pueda ser doloroso y haya que tratarlo incluso quirúrgicamente, porque se ha visto que hay situaciones. Pero la mayoría de las veces es la fascia plantar la que duele y los espolones son hallazgos casuales, que es lo que le explicamos al paciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un espolón calcáneo? Pues como veis aquí, el espolón calcáneo es toda esta exóstosis que sale desde el tubérculo medial del calcáneo, pero un poquito profundo, ¿vale? Veis que no es aquí, sino que es aquí. ¿Y esto qué nos tiene que hacer pensar? Si veis este vídeo, aquí vemos la fascia plantar originada. Bueno, dejamos el vídeo primero, perdón. ¿Veis? Esto, voy para atrás. Esta zona más superficial es la inserción de la fascia, perdón, el origen de la fascia plantar. Y esta zona más profunda, donde vemos este espolón, el bony spur o esta exóstosis, se concuerda mucho mejor con el origen del flexor corto de los dedos. Entonces, en esta excrescencia de hueso, que es, pues es como un espolón fibrocartilaginoso, probablemente más grande de lo que aparece en la radiografía, porque luego probablemente tenga un capuchón cartilaginoso que sea radiotransparente, es una tracción repetitiva durante el tiempo del flexor corto de los dedos. Por lo tanto, no es la fascitis plantar, ¿vale? El engrosamiento de la fascia a este nivel la que nos genera el espolón. Otra cosa es que por la tensión generada en la zona tengamos un espolón y también una fascitis plantar, pero podemos tener una fascia normalmente normal, sin ningún engrosamiento y dolor, y tener un espolón calcáneo porque el flexor corto tracciona de ese nivel. Entonces, bueno, hay que diferenciar las cosas. Como veis en el vídeo, ahora sí, la inserción o el origen de la fascia plantar es más superficial y abarca más hacia posterior, y si lo quitamos es el flexor corto el que está en la zona del espolón, ¿de acuerdo? Y esto en ecografía, ¿cómo lo veremos? Pues mira, hay un signo que es, aquí os enseño, una fascia plantar en inserción normal, que es verdad que luego es uno de los ejemplos de fascitis plantar no insercionales que veréis aquí, pero bueno, el origen de la fascia aquí está normal. Aquí habría unos 4 milímetros y también la forma en la que vemos el calcáneo es normal. Entonces, en situaciones que no hay espolón calcáneo, esta curvatura que vemos aquí se dibuja perfectamente redondeada, que sería, mirado desde abajo, toda esta curvatura. En cambio, si tenemos un espolón calcáneo a este nivel, la ecografía, poniéndola desde aquí, no nos dejará ver toda esta curvatura, porque tenemos aquí este gancho. Entonces, si pasamos a esta imagen, lo que vemos es que en esta fascitis, ahora sí, insercional, veis el aumento de grosor, también hay un espolón calcáneo. ¿Por qué?
porque así como en esta vemos toda la curvatura perfectamente, aquí es como que el calcáneo sigue aquí en punta y no tenemos una curvatura, sino que hay, ¡pum!, una imagen en cascada y luego ya nos aparece el calcáneo. ¿Por qué? Porque esta última punta es el espolón, como veis aquí. Esta curvatura está perfectamente delimitada y aquí no hay curvatura, hay un corte de repente y por aquí bajo otra vez. Entonces, esto sería una imagen normal y esto sería una imagen de espolón calcáneo, ¿vale? También para que la asociéis a hallazgos ecográficos en la fascitis. Bien, sigo. También puede haber rupturas parciales o completas, ¿vale? En casos más avanzados o si no en casos más traumáticos. Típico en deportes, por ejemplo, pádel, en deportes de raqueta, pelota vasca, cosas así. Es bastante frecuente en esa arrancada, en un terreno firme, en esa arrancada, boom, se suelen desgarrar. También lo hemos visto en futbolistas de fútbol sala, bueno, este tipo de deportes, ¿vale? Pueden ser desgarros parciales o completos. Yo nunca me he encontrado una rotura completa de la fascia plantar, pero bueno, parece que está escrita. Y luego la importancia de compararlo con el lado contralateral, sobre todo para ver estos signos de grosor y de ecogenicidad, cuál es la diferencia. Entonces, vamos directamente con lo que os gusta, que es cómo se ve, ¿no?, la patología a nivel ecográfico. Bueno, os voy a poner ejemplos que sean muy diversos, pero que todos sean fascitis plantares. Y con varios ecógrafos que hemos captado la fascitis para que veáis también cuál puede ser la diferencia de imagen. Entonces, aquí tenemos una fascia plantar que a nivel insercional está claramente engrosada. No somos capaces de ver aquí un patrón fibrilar bien marcado, está muy hipoecogénico. Veis que el grosor de 8,4 milímetros, ¿vale? Se considera que a partir de los 8 milímetros para arriba suele ser más compleja la buena evolución de la fascitis o que sea autolimitante. Aunque esté escrito que la fascitis en el 80% de las situaciones es autolimitante y se cura entre los 9 y 18 meses de media, o sea, sola, sin hacer nada, bueno, pocos pacientes aguantan ese tiempo sin intentar buscar ayuda, ¿vale? Pero bueno, el tratamiento de la fascitis la dejaríamos para otra charla, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí veis una fascitis plantar clarísima. Aquí también vemos en un ecógrafo una imagen un poco más antigua, pero quiero que la veáis también para ver que es posible. Aquí una fascia que viene normal y aquí un engrosamiento. Aquí hay edema perifascial, tampoco vemos los bordes bien definidos. Aquí el borde está perfectamente definido, es una fascitis más crónica. Aquí en esta fascitis vemos que estos bordes superficiales no están muy bien definidos, se ve todavía fibra, pero bueno, vemos que aquí hay un aumento de grosor claro. Y en este caso sí que habría un espolón calcáneo por el signo este de la caída en cascada, y aquí no, porque vemos cómo hay esta curvatura bien delimitada. Más fascitises. Aquí vemos una fascia plantar con otra vez claramente un espolón, una irregularidad insercional muy claramente marcada, una erosión aquí en esta zona del hueso, hipoecogenicidad e hipertrofia. Y todas todas estas imágenes son de personas que sabemos que les duele y que ha sido una exploración de un caso. Entonces, son imágenes nuestras propias y sabemos cada caso qué es. Entonces, a todos estos pacientes con estas imágenes les dolía y por eso acudían a consulta. Aquí podemos ver también una fascia plantar de características parecidas a la primera, hipertrofia y en este caso con calcificaciones intrafasciales. Esto no es un espolón porque está dentro de la fascia plantar, el espolón sería aquí. Pero bueno, pues estos son intentos de reparación que tiene la propia fasciopatía plantar a este nivel. Más otra imagen muy bonita, muy bien marcada, ¿vale? Donde viene la fascia plantar con un grosor normal y en la inserción o bueno, en el origen aquí tenemos otros 7,1 milímetros súper claramente marcados, ¿vale? Y vamos a hablar ahora de algo mucho menos típico que las fascitis plantares insercionales, que son las típicas, las que todos conocemos, y son las fascitis plantares no insercionales, porque existen. Y estos son los pacientes que en vez de dolerles tanto debajo de la tuberosidad del calcáneo, les duele más a nivel plantar, a nivel del arco, hacia el arco. No suelen ser tan dolorosas a nivel del primer paso de la mañana porque no tienen ese contacto con el hueso, ¿vale? No hay una compresión y son fascitises más tensionales
que tensional y compresiva, como las otras. Pero bueno, también suelen dar patología. En mi experiencia, estas fascitis plantares no insercionales funcionan mejor ante un tratamiento conservador bueno, un trabajo del foot core, de toda la musculatura intrínseca del pie, más pues igual un estudio biomecánico de la pisada en caso de que haya necesidad igual de una ayuda mediante una plantilla, incluso en tratamientos conservadores como ondas de choque. En las fascitis plantares previas, en muchos pacientes que la realidad es que acaban en una infiltración que suele funcionar bastante bien, pero pocos de estos casos de fascitis plantares no insercionales terminan infiltrando porque normalmente el curso clínico, pues con ondas de choque y todo lo que he dicho anteriormente, la verdad que solemos encontrarlo más favorable. Y os voy a poner ejemplos. Aquí vemos una inserción o un origen de la fascia plantar perfectamente sano, pero este nódulo a este nivel, ¿vale? De engrosamiento, que esto suele ser palpable. Cuando haces el mecanismo de Windlass y extiendes el primer dedo, se tensa la fascia plantar y estos nódulos de aquí suelen ser palpables. Esto no es lo mismo que la enfermedad Ledderhose o de la fibromatosis plantar. La fibromatosis plantar suelen ser más nódulos, todavía más superficiales, que se distribuyen por más zonas, pero esto es una fascitis plantar no insercional focal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más ejemplos, inserciones conservadas, pero áreas de fascitis plantares a ese nivel. Es verdad que a veces tenemos la duda de hasta qué punto pueden ser micro roturas por tensión en esa zona que tienden a hacer luego esa hipertrofia cicatrizal. Pero bueno, todos estos casos son casos que el dolor ha aparecido de manera no súbita, sino poco a poco. Por lo tanto, las clasificamos como fascitis plantares no insercionales. Aquí tenéis otra, inserción conservada y el dolor aquí. Dolor a punta de dedo claramente, ¿eh? Aquí tenéis un vídeo también donde se ve de manera clarísima. Aquí toda la fascia plantar desde proximal. Aquí está la fasciopatía plantar o la fascitis plantar no insercional. Y aquí cómo se ve muy bien conservada el origen. También tenemos esta curvatura bien delimitada, no hay espolón. Y cuando hacemos ese mecanismo de Windlass que os decía, intentamos tensar la fascia plantar, vemos también que esta tensión hace que la fascia se superficialice, que palgo es el tensor que nos agarra toda la planta. Ahí veis, ¿vale? Y al paciente le dolía aquí bastante en este caso y era palpable ese nódulo y bueno, la verdad es que este caso fue muy bien de la manera que os he descrito antes. ¿Por qué os digo que estos casos no creo que sean roturas, sino que sean más casos que vienen poco a poco? Porque hemos tenido también muchos casos de roturas de fascia plantar. Bueno, no muchos casos, la verdad, pero sí unos cuantos casos y os los voy a documentar. Aquí tenemos una fascia plantar que a este nivel ha sufrido una rotura, ¿vale? Y entonces ha perdido por completo la tensión y aquí está el origen. Es posible que este paciente tuviese una fascitis anteriormente. Otra imagen aquí, donde viene aquí la fascia, aquí una zona de rotura y aquí está el origen. Y me diréis, oye Asier, ¿y esto tú por qué dices que esta imagen no es una fascitis y es una rotura o no es una fascitis no insercional y es una rotura? Pues bueno, porque estos pacientes que estamos recabando aquí son pacientes que describen estar perfectamente y de repente un mecanismo súbito en un deporte de aceleración, pues como puede ser el futbito, el básquet, el pádel, la pelota vasca, cosas así. Son casos que que son nuestros casos y han venido con esta sintomatología. Y hay alguno también, tenemos un par, que tras infiltraciones de corticosteroide han tenido luego una rotura aguda de la fascia, pero que a su vez han tenido una remisión de sus síntomas. Porque, bueno, aunque no sea lo primero que vamos a hacer, una infiltración de corticosteroide, en casos avanzados y ya cronificados y que el paciente ya está padeciendo dolor durante mucho tiempo, así como en un Aquiles no deberíamos hacerlo, en una fascia plantar, está más permitido porque aunque una rotura parcial de la fascia pueda haberla, la cirugía de rescate también sería una fasciotomía parcial. Entonces, el hecho que el corticoide debilite un poco la fascia sería hacer un poquito lo mismo que luego en una cirugía de rescate acabarían haciendo
para un dolor de fascia, que tampoco hemos tenido un paciente que haya terminado en cirugía, pero bueno, a eso me refiero. Y aquí también tenemos otro caso, ¿veis? Con una distancia de grosor de 4 milímetros, es decir, totalmente conservado, y en esta zona este área pues de rotura, que se parece mucho a una fascitis no insercional, pero lo que os digo, en la anamnesis a nivel clínico hay una diferencia muy grande, y es que este paciente sufrió un pinchazo. Este sería el eje corto, ¿vale? Esto es la fascia plantar aquí con esa destrucción. Y aquí tengo la prueba. Me dijo que tuvo una arrancada en un deporte de raqueta y aquí vemos el moratón. Por lo tanto, sí que es una rotura aguda. Un paciente que anteriormente no ha tenido ningún síntoma y que tras una arrancada produce una cojera potente y nos viene incluso con un hematoma. Entonces, rotura parcial de la fascia plantar. ¿Vale? Y aquí os voy a poner ahora, para terminar, porque me estoy alargando mucho con el vídeo, una patología que se suele asociar típicamente a la fascitis. No es obligatoriamente asociada a la fascitis, pero muchas veces se asocia a fascitis cronificadas. Entonces voy a poner este vídeo que capté la semana pasada, en este caso sí de un caso clínico, con una fascitis plantar que ya había curado, pero que con el tiempo empezó a padecer síntomas diferentes y bueno, aquí tenéis la explicación. Una neuropatía de Baxter. Aquí tenemos una paciente con una fascitis plantar de hace unos 2-3 meses de evolución que mediante un tratamiento, un protocolo de ondas de choque, ha ido mejorando su sintomatología de manera clara. Los primeros paros de la mañana han dejado de ser dolorosos, ya no tiene esa sintomatología tan habitual de la fascitis. Pero de hace unas semanas aquí le ha empezado otra sintomatología diferente, que le coge más toda esta zona medial del pie, la zona de la fascia plantar, incluso voy irradiación hacia el quinto dedo. Y bueno, cuando hacemos los test de tensión neural nota cierta molestia, y cuando hacemos el test de Tinel de golpeteo, ¿vale?, al nervio, también le molesta. También nos describe parestesias y sensaciones como de ardor. Por lo tanto, hemos supuesto que la paciente es probable que tenga asociada a una fascitis que ya en principio ha curado, pero una asociación con una neuropatía de Baxter, ¿vale? Si vemos la ecografía, podemos observar como el grosor de la fascia plantar es más elevado de lo habitual, ¿vale? Es normal al haber tenido la fascitis plantar que se nos mantenga este grosor, pero vemos que tiene un grosor considerable aquí de unos 6-7 milímetros, y por debajo este saliente que tenemos por aquí es un espolón calcáneo, ¿de acuerdo? El nervio de Baxter, que es la primera rama del nervio plantar lateral, tiene que pasar más o menos por aquí. Entonces, no es tan habitual, pero hay veces que se nos puede complicar con una neuropatía de Baxter. Le hemos hecho una valoración al abductor del quinto dedo, que es este músculo que vemos en pantalla, y no se le ven signos de denervación. Por lo tanto, la neuropatía no es avanzada. Si vamos un poquito hacia el túnel del tarso, aquí podremos ver la división de, primero, todo el paquete neurovascular tibial posterior con arteria, aquí, arteria tibial posterior con venas tibiales posteriores y el nervio tibial por aquí. Si pasamos hacia abajo, por debajo del músculo abductor del primer dedo, ya se nos diferencia un paquete neurovascular en dos, que pasarán a ser aquí arteria y dos venas plantares mediales con el nervio plantar medial, arteria y dos venas plantar laterales con el nervio plantar lateral aquí, y esto será la primera rama del nervio plantar lateral, por lo tanto el nervio de Baxter, que si lo intentamos seguir hacia plantar, se nos va a esconder, bien hacia aquí, hacia la parte más lateral, se nos va a esconder justo otra vez, ya estamos en la zona de la fascitis plantar y en la zona del espolón. Por lo tanto, aunque sigamos manteniendo una imagen de fascitis, lo importante es intentar darnos cuenta que la sintomatología del paciente ha cambiado y que clínicamente la situación ya no es la misma. Por lo tanto, el tratamiento que se propondrá tampoco. Muchas gracias. Bueno, pues ya veis, un caso donde la paciente demostraba una mejoría progresiva de sus dolores típicos de la fascitis plantar, y que después de llevar un tiempo ya sin dolor de fascitis, ¿vale?, porque ya lo diferenciaba claramente, le empezó este dolor ya más así, más neural, con
con un ascenso hacia el túnel del tarso. Y bueno, teniendo en cuenta pues, la semiología de ese dolor, pues lo que concluimos es que podría ser una neuropatía de Baxter, aunque no tengamos signos específicos de neuroma ni nada por el estilo. ¿Vale? Pero bueno, es típico. El nervio de Baxter puede verse atrapado entre el abductor del primer dedo y el cuadrado plantar cuando hace esa curva hacia adentro, ¿vale? Es lo que se denomina el túnel del tarso distal cuando se pasa por debajo del abductor del primer dedo y puede verse rozado por la aponeurosis profunda del abductor, ¿vale? Y otra parte que tampoco descarto que sea esta es una fricción que puede haber entre el periósteo, en este caso al tener un espolón, pues igual con más facilidad entre el periósteo del calcáneo y el flexor corto de los dedos. Por lo tanto, bueno, ahí puede andar el tema, veremos cómo evoluciona. Aquí os dejo bibliografía en la que me he soportado para hacer este vídeo. Y sin más, como siempre, muchas gracias por vuestro interés y atención. Este vídeo es alargado, pero creo que hablar de la fascitis plantar requiere de paciencia y de un entendimiento más amplio que un caso concreto. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, hemos hablado de fascitis plantares insercionales, no insercionales y roturas de la fascia. Y por último, la posible asociación con la neuropatía de Baxter. Bueno, pues un abrazo a todos.